El asunto petrolero es un tema de análisis obligatorio prácticamente en nuestro país y en este espacio solemos analizarlo con frecuencia. Lo vamos a hacer esta tarde con el señor Germán Márquez, me acompaña en el estudio. Él es investigador, es ingeniero petrolero y además es docente universitario por la Universidad del Zulia y también por la Universidad Central de Venezuela. Y con él esta tarde vamos a hablar de no solamente de petróleo, sino cómo documentar toda la información alrededor de este tema que tanto nos atañe como venezolanos en un material como este. Un placer recibirle. ¿Cómo está? Gracias, Natacha. Un placer para mí estar en este espacio. Siento que los espacios televisivos tienen esa facilidad de llegar a todas las personas. Y como lo mencionaste tú, hablar del petróleo en Venezuela es un reto. Finalmente tenemos una historia de más de 100 años. Poderla resumir en una entrevista va a ser difícil. Sin embargo, bueno, el petróleo a lo largo de toda nuestra historia ha tenido diferentes etapas. Una de las más difíciles que atravesamos el día de hoy es el tema de las sanciones y como muy bien lo mostraste tú, fue un trabajo que quise recopilar en un libro que su edición digital salió en enero y finalmente fue para el mes de marzo que logramos presentarlo y bautizarlo el libro en físico. Señor Germán, en este libro, Medidas coercitivas unilaterales contra la industria de los hidrocarburos en Venezuela, el título de esta bibliografía, hay un trabajo que pues requiere mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de investigación. ¿Qué le motivó o cuál fue el impulso para registrar toda esta información en este material? Sí, la idea surge como un requisito de grado. Por lo general siempre las investigaciones que solemos hacer quienes nos gusta pasarnos por el tema de investigación resultan como un requisito a un grado. Yo tuve la oportunidad de realizar una especialización en la Universidad Central de Venezuela en Política y Comercio Exterior Petrolero y una vez que cumplí con los requisitos y fuimos desarrollando esta investigación junto con los profesores del posgrado. Una vez que el trabajo se presenta, eso fue a noviembre del año pasado, surge esa idea, ¿por qué no publicarlo? Y fue un reto, finalmente es un reto poder condensar tanta información y que esta información también sea aceptada y entendida por el ciudadano común, ¿no? Porque finalmente la industria petrolera, aunque tiene más de 100 años, ha pasado o ha transcurrido con una formación muy técnica. El estudio del petrolero va más allá de lo técnico, requiere un estudio internacional, requiere un estudio económico y requiere de la disciplina de diferentes profesiones para poder hacer un análisis exhaustivo. Entonces, este trabajo, como lo mencionaste, trata de recopilar a través de datos estadísticos porque finalmente son 100 años de historia. Toda la información numérica en volumetría, se encuentra disponible en la OPEC, organización a la cual pertenecemos desde el año 1960 y cuyos registros se encuentran de libre acceso a cualquier persona. Esta información, muy bien sabemos que los números a veces hablan, otras veces gritan, y en la interpretación de estos números permitió finalmente poder explicar de manera clara y elocuente y que finalmente puedan ser entendidos por las demás personas cómo fue el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera. En términos numéricos, podemos decir que el 76% de la producción disminuyó desde el año 2017, que es donde finalmente van las sanciones directamente contra PDVSA, hasta el año 2020. Es interesante revisar a profundidad todo este contenido, sin embargo, como paso previo, me gustaría hablar un poco de todo su recorrido académico y profesional y que nos esboce un poco cómo está la realidad con respecto a la investigación académica de los temas petroleros en la actualidad. Ok, bueno, mi profesión de base es ingeniería de petróleo. Tuve la oportunidad de estudiar esta hermosa carrera, si vuelvo a nacer la vuelvo a estudiar, en la Universidad del Zulia. Con una particularidad que tiene el Zulia es que se encuentra, y en el caso del núcleo donde estudié, se encuentra cimentada, por decirlo así, sobre yacimientos petroleros. En Cabimas estudié yo. Una anécdota que siempre menciono es que nuestros profesores llegaban en braga y en ocasiones hasta hediondos a petróleo porque venían de la industria petrolera. Entonces, esta idiosincrasia que estos profesores nos transmitían a nosotros de una u otra manera, pues se fue reflejando en el mismo amor que tenemos sobre la industria petrolera. Yo comencé mis estudios petroleros, pudiésemos decirlo formalmente, en el año 2002. Luego, después que egreso como ingeniero de petróleo de la ilustre Universidad del Zulia, como le llamamos, realizó un posgrado en geología petrolera en la misma Universidad del Zulia también. Fui becado y muy joven comencé a hacerlo.
¿Cuál era esta particularidad? Que me codeaba con personas con mucha experiencia, prácticamente tenían mi edad, 22 años, pero de experiencias, entonces eso me nutrió mucho. De allí termino y realizo un doctorado en ciencias gerenciales. Posteriormente hice otras investigaciones más en el área de la gerencia, recursos humanos, hasta que llego nuevamente a tocar el tema en la Universidad Central de Venezuela. Creo que para cualquier venezolano estudiar en la Universidad Central de Venezuela es un reto también, y quise experimentarlo con el posgrado que te mencioné anteriormente en Política y Comercio Exterior Petrolero, de donde sale este trabajo, del cual pues finalmente me siento primero como investigador muy orgulloso, y segundo que estamos dejando a la generación de relevo pues documentada la información de una etapa muy difícil para nosotros, primero como país y segundo en el caso mío como petrolero. Ha sido un tema sin duda muy mediático y que ocupó los principales titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales, todas estas medidas coercitivas contra la industria petrolera. Estamos conversando con el señor Germán Márquez, él es ingeniero de petróleo, también es profesor e investigador. Y estamos hablando sobre este material, sobre este libro del cual él es autor, Medidas coercitivas unilaterales contra la industria de los hidrocarburos en Venezuela, daños y prejuicios. Al regreso, señor Germán, me gustaría que nos adentráramos de lleno en el contenido de este libro y la importancia de registrar todo este material. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Gracias.